Mi abuelo fue un reconocido psiquiatra infantil, en aquella época tan turbia que fue el franquismo. Yo apenas le conocí siendo un niño, y los recuerdos que tengo de él son escasos, tirando a confusos. Mi abuelo murió muy mayor, casi llega a las 3 cifras. Mi madre la admiraba mucho porque decía que era un hombre profesional, escrupuloso, con su trabajo y muy estricto. Me avergüenza decir que tuvo mucha fama y prestigio porque era afín al régimen dictatorial, muy próximo a la cúpula central de la dictadura. Pero gracias a ello mi abuelo publicó muchos estudios y ayudó a mucha gente con ellos, sobre todo en esa primera etapa cruenta de desconocimiento de la mente humana. Mi abuelo fue el primero en aplicar el método científico a sus investigaciones de la psique infantil. Mi familia está muy acomodada gracias al legado de mi abuelo, independientemente de su turbio pasado. Justo después de la guerra, cientos de niños se vieron afectados por la falta de sus padres, muertos en combate, fusilados en las purgas o exiliados a otro país. Esos fueron los inicios de mi abuelo, muchísimo trabajo en el que desarrolló su método. Mi madre contaba de vez en cuando que gracias al trabajo con alguno de esos niños, hijo de algún alto cargo, comenzó a tener fama y enseguida los ojos de la dictadura se posaron sobre él. Ganó mucho dinero, compró muchas propiedades que ahora están muy revalorizadas, y esta historia comienza con una de esas casas que tenía en el centro de Madrid. En pleno barrio del Pilar, al centro de la capital, mi madre heredó algunas casas cuando mi abuelo falleció. Poco a poco mi familia fue vendiéndolas para aumentar su capital. Gracias a esa comodidad económica pude estudiar psiquiatría como mi abuelo, hasta que me licencié. Según íbamos vendiendo casas, almacenamos los objetos de interés de mi abuelo en la más grande, en la última que vivió antes de que el régimen cayera y llegara la democracia. Pocas veces entré en esa casa siendo un niño o adolescente, pero cuando estaba terminando mi doctorado, pedí las llaves con la excusa de mencionarle en mis textos. Mi madre, que sentía devoción por su propio padre, accedió orgullosa y encantada conmigo. La casa estaba llena de toneladas de apuntes, tarros con partes de cuerpo, esculturas de cera que se usaban antiguamente en medicina, etc. El panorama daba cierto respeto. Entre el olor enrarecido de los papeles y los artículos médicos, la casa daba escalofríos. Pero yo era ya casi un hombre. No me iba a doblegar ante el aspecto dantesco de la casa. Sin embargo, acabé rindiéndome por el contenido de aquellos artículos. Al principio estaba en mi sala rebuscando entre los papeles, leyendo casos antiguos y mirando la sabiduría de mi abuelo. Pese a ser del régimen, era un hombre bueno. Solo quería ayudar a los pobres niños en aquellos tiempos. Un día, por accidente, se me cayó una inmensa pila de archivadores encima y di con mi cabeza sobre una de las paredes en la planta superior. Pese al intenso dolor, algo no acabó de cuadrarme con la caída. Aquella pared era un fino muro de tabique. Una vez que me calmé, comencé a mirar esa pared, empapelada como el resto de la estancia con su diseño hortera de floripondios. Me di cuenta que no tenía rodapié. La casa estaba rematada en la parte donde se juntaban las paredes con el suelo con un exquisito rodapié de madera, seguramente pertenecientes a árboles ya extintos o en peligro de extinción. ¿Se les había olvidado a los albañiles rematar esa parte? Mi cabeza analítica, cual psiquiatra que soy, comenzó a buscar posibles explicaciones. La primera es que había tenido alguna reforma posterior y no habían encontrado remates al efectuarla. La segunda, que hicieron un muro a posteriori de la construcción. Decantándome por esa segunda sospecha, miré el suelo. Efectivamente, las pequeñas láminas de parquet envejecido no estaban cortadas a ras para ser encajadas en el pozo, sino que el muro había sido construido por encima de ellas. Como loco peleando entre trastos viejos y pilas de libros, analicé las habitaciones y estancias aledañas. Daba la sensación de que se habían comido una parte de la casa. No había puerta o acceso alguno desde el interior. Un arrebato de genialidad me hizo contemplarla por fuera. Al ser una casa no me costó rodearla para observar lo que yo suponía era la pared que daba al exterior. ¡Bingo! En esa zona había una ventana, pero no era de fácil acceso. Estaba muy alta. Volviendo sobre mis pasos, intenté buscar una puerta oculta cual pasadizo, pero no la encontré. Como estaba solo y relativamente aislado, decidí derribarla al día siguiente. La curiosidad pudo conmigo. Y así lo hice. Al día siguiente fui equipado con una masa, cortafríos, una espuerta y demás. Me sentí importante, como la gente de los programas de reformas tan de moda en esa época. Pero al atravesar los tabiques me sentí estúpido, y mucho. Cuando me asomé el agujero que acababa de practicar, vi una escalera plegable que bajaba desde el techo. Estúpido, me dije a mí mismo. El acceso a ese cuarto se hacía desde la bohardilla de la casa. Sin autocompadecerme demasiado, subí al desván por el acceso principal, y en poco tiempo encontré la trampilla de bajada hacia el cuarto misterioso.
Al bajar me quedé sobrecogido. Era un despacho con una gran mesa antigua, con intercomunicador de los años 70 y llena de estanterías abarrotadas con un sinfín de formatos de grabación, tanto en audio como en video. En una de las esquinas de la única pared vacía había una pantalla de proyección y varios proyectores, incluso una pequeña televisión de tubo. Encima de la propia mesa había un reproductor de cintas antiguas, al lado de 5 grandes archivadores forrados en piel, típico de los años 70. Pese a estar polvoriento y cansado, me puse a revisar los archivadores, ya que era lo más colocado que había en la casa. El primer archivo era el resumen de 4 casos de niños en diferentes épocas. Según las notas de mi abuelo, los únicos 4 casos sin explicación. Cada expediente era uno de los archivadores restantes. Como aún tenía luz, limpié la gran silla de cuero, desgastada por todos los años que mi abuelo trabajó en ella, y me senté. Según el primer archivador, esos eran expedientes que jamás pudo publicar y que salvó de la censura. Iban a ser la piedra angular que le llevaría a estar a la altura de Freud. Pero después de varios párrafos con delirios de grandeza, mi propio abuelo escribía a mano un párrafo en uno de los márgenes. Esto me ha superado en todos los aspectos de la razón. Por miedo a la mofa pública y la ridiculización de mi trabajo, he decidido que jamás verá la luz mientras viva. El método científico me ha llevado a una zona de penumbra, donde la luz de la ciencia jamás se atreverá a alumbrar. Que Dios se apiade de aquel que se atreva a analizar estos documentos. Y por favor, no me tome por loco. Aquellas palabras avivaron aún más las hambrientas llamas de mi curiosidad. Lo decidí en el momento. Al día siguiente iba a ir temprano para estudiarme los archivos. Como dije, a eso de las 9 de la mañana ya estaba dentro del cuarto. Tenía muchísimas horas de luz para poder leer y sin vacilar, abrí el primero de los archivadores, que era el más fino. Fecha: 16 de marzo de 1940. Sujeto: Tomás Izquierdo Roble. Edad: 8 años. Antecedentes: la Santa Iglesia me abordó en la comodidad de mi hogar de manera urgente y a deshoras. Era escoltado por 2 agentes de la Guardia Gris con cara de pocos amigos. Por lo tanto, no enfadé y accedí a atenderle. Me habían recomendado unos amigos de los padres de la criatura a cuyo hijo ayudé justo después de la guerra. Resumiendo, el padre, del cual no puedo revelar su nombre por razones éticas y morales, necesitaba una evaluación psiquiátrica urgente. No le sentó muy bien cuando le contesté que una evaluación completa llevaría algunos días. Sin darme más detalles, me dijeron que por la mañana llevarían al niño al psiquiátrico donde trabajaba. Toma de contacto. El niño llegó amordazado y atado en una camilla llena de vómitos y mucosidades color verde, llorando e indefenso. Había un cura mayor con él en todo momento. Me costó muchísimo convencerle que las sesiones debían ser en privado, sin su presencia. El que era jefe del centro por aquel entonces confió en mí y accedió a seguir mi método, que tanto éxito estaba teniendo frente a la negativa de aquel viejo cura. Una vez que las enfermeras lo limpiaron y vistieron, fui a visitarla a su habitación, donde parecía descansar. Sesión preliminar transcrita. Buenas tardes, Tomás. Soy tu nuevo doctor. Por favor, dijo llorando la criatura. No quiero más doctores ni curas. Tranquilo, no soy un médico al uso, que te puede inyectar algo o ponerte una sonda. Yo sano la mente. Por favor, vete de aquí. Lo siento, pero no puedo, dije firmemente. Me han pedido que te evalúe. Cuanto antes acabemos, antes te podrás ir. Dime, Tomás, ¿sabes cómo se llaman tus padres? Daniela y José. ¿Cuántos años tienes? 8. Cumplo 9 en invierno. Eres muy inteligente, Tomás. El niño me miró sin expresión alguna durante unos segundos, acostado en su cama. No lo dudes, Serafín. Me quedé helado. No le había dicho mi nombre al niño. ¿Cómo sabes mi nombre? Se lo escuché a las enfermeras. Dicen que eres muy guapo. Solté algunas carcajadas. Me ajusté las gafas y continué con la batería de preguntas. No percibí nada normal, salvo por la frialdad con la que el niño me contestaba. Al terminar me despedí de él. Pensaba cerrar la evaluación al día siguiente porque, sin más detalles de sus padres, no percibí ningún trauma. Al salir de la habitación me sobresalté. El Cristo que había sobre el cabecero de la cama se desprendió de su sitio y cayó al suelo partiéndose estrepitosamente en muchos fragmentos. Cuando vinieron a limpiarlo juraría haber visto sonreír de lado a aquel niño, conforme con el daño del objeto.
Primera sesión transcrita. Reclamé al niño en mi despacho. Cuando las enfermeras lo trajeron tenía más expresividad que el día anterior. La senté en la silla de pacientes enfrente de mi mesa. Buenos días, Tomás. ¿Qué tal te encuentras hoy? Buenos días, doctor. El chico parecía estar atemorizado. Tranquilo, Tomás. Puedes llamarme por mi nombre. Nos conocimos ayer. Es que... Es que no sé cómo se llama. Me sorprendí al escuchar sus palabras. Ayer acertó de buena manera, y hoy parecía no acordarse. Me llamo Serafín. ¿No te acuerdas? Me dijiste que se lo escuchaste a una de las enfermeras. El niño volvió a cambiar su expresión. Es cierto. No me acordaba, Serafín. Se lo escuché a Mercedes, ¿sabe? Ella quiere arrinconarte en el armario de las escobas y chuparte la polla. Me quedé en blanco. No me lo hubiera esperado. Cierto es que hay niños muchísimo peor hablados que él, pero tiene traumas evidentes. Siguiendo con el método, contesté en consecuencia. Por favor, Tomás, sé más educado. El niño volvió a cambiar su expresión. Estaba otra vez atemorizado. Intenté quitarle hierro a la situación. No te preocupes, Tomás. No se lo diré a nadie. Puedes seguir hablando conmigo, pero no seas grosero, por favor. Lo siento mucho. A veces no sé lo que digo, doctor. Después de una charla bastante extensa, puedo aventurar que el niño tiene un alter ego en su mente, una disociación de la realidad. Los estudios extranjeros lo llaman personalidad doble. Segunda sesión transcrita. Hoy intentaré provocar esa personalidad anómala en la mente de Tomás. Veo sus motivaciones de carácter sexual. ¿Es posible que algún desalmado la haya forzado a temprana edad? He tenido casos similares de niños abusados. Sé cómo acometerlos. Antes de pasar al niño, una de las enfermeras ha entrado preocupada. Era Mercedes. Dijo que se negaba a volver a atender al pequeño Tomás. Estuve con ella media hora hablando de que debía ser profesional y le intenté hablar de su condición, dando la orden de obviar cualquier referencia de temas sexuales con el niño. Mercedes me dijo que no podía aguantar mucho más, que se iba el niño del centro o se iba ella. Sin hacerle demasiado caso, hice que pasaran al sujeto a mi despacho. Tenía su mirada inexpresiva activada. Buenos días, Tomás. Buenos días, Serafín. Veo que ha tenido problemas con Mercedes. He estado esperando mucho tiempo fuera de la sala con la otra enfermera. La pobre es tonta, ¿sabes? Mucho más impactante que las OS del chico, lo más impactante era su correcta manera de expresarse, tan fluida como la de un adulto. Sí, me ha comentado varias conductas inapropiadas para repetirlas, y menos delante de ti. A sabiendas que era la otra personalidad la que estaba dominando, me aproveché de la situación y le intenté hablar sin tapujos. Sé por los estudios extranjeros que el alter ego es la parte que absorbe los traumas, la que se acuerda de ellos. ¿Inapropiadas? ¿Qué es más natural que querer penetrarla cual animal? ¿Eso es lo que te han hecho a ti? ¿A mí? No, jamás me han tocado un pelo, aunque... El niño se puso los dedos en la barbilla con cara de intentar recordar algo. Creo que Rodrigo, el celador, quiere reventarme el ojete dentro de las duchas. Estoy deseando que llegue el día de las duchas. Para, Tomás. He dicho que debemos hablar sin groserías. Además, no son propias de tu edad. En aquel instante mi mente se abrió. Muchos niños tenían lesiones después de haber sido atendidos por Rodrigo, el celador, que encargaba de los baños, entre otras cosas. Desde aquel día le puse en vigilancia discreta hasta que un día le pillamos infraganti y fue arrestado por las autoridades. Siguiendo con la conversación del pequeño Tomás. ¿Y de qué quieres hablar sin groserías, Serafín?, preguntó el niño. Quiero saber el trauma que te llevó a esta personalidad que tienes. Muy perspicaz, doctor. Veo que te has dado cuenta. Así que eres consciente de tu situación. Yo soy consciente de todo. No hay nada que se escape de mi entendimiento o percepción. Algo en mi interior, poco común en mí, se estaba despertando. Sin saber cómo exactamente, abandonando mi profesionalidad, momentáneamente le seguí el juego. Como buen conocedor del anillo de Nibelungo, me limité a sonreír y preguntar. Está bien. ¿Qué has desayunado hoy? Café solo con azúcar. Vaya, qué afortunado. Azúcar en esta época de escasez. ¿Tanto me huele el aliento?
Veo que tu poder de deducción es asombroso. Su tono de voz se volvía cada vez más espeso y gutural. La respuesta que me dio a continuación confirmó mis sospechas. Infame y retrógrado ser con un ego tan grande como su orgullo. ¿Cómo te atreves a insinuar que yo he deducido algo tan banal como eso? Sabía la pregunta de antemano. Previene un ataque de ira por su parte. Le corté en seco. No dejaba de ser un niño y alcé la voz con firmeza. ¡Cállate, Tomás! ¡Compórtate! Si sabías lo que te iba a preguntar de antemano, ¿por qué te enfadas? En ese instante la cara del muchacho cambió a su faceta temerosa. Perdón, doctor Serafín. Baló Tomás cual corderito recién parido. Perdóneme, por favor. No se lo diga al padre. Llegados a ese punto, di por concluida la sesión. Me tomé 2 días con la intención de redactar el informe final sobre el sujeto. Era obvio el diagnóstico: trastorno de personalidad múltiple y disociativa. Según iba redactando el informe, se me hizo tarde en el despacho. Encendí las lamparillas para poder rematar y retirarme a mi casa, pero se me fue el santo al cielo. Eran las 2:15 de la madrugada cuando recogí mis papeles y me dispuse a salir. Los celadores estaban haciendo guardia, como de costumbre. Por no perturbar los sueños de los pequeños pacientes, me descalcé para no hacer ruido mientras cruzaba los extensos pasillos hacia la salida. De vez en cuando me asomaba por los ventanucos de los niños más conflictivos y comprobaba su estado. Mi paseo, zapatos en mano, me aproximaba a la habitación del pequeño Tomás, y según mi proximidad iba aumentando, comencé a escuchar un murmullo monótono de una voz grave y gutural. Me recordó al timbre del sujeto en nuestra última sesión. Preocupado que tuviera algún brote, miré por los alrededores buscando a algún celador o enfermera que me acompañara. Pero mi oteo fue en vano. Los 2 celadores que debían estar en cada cruce de pasillos no estaban en sus puestos. Sin los refuerzos esperados, me asomé por el ventanuco para evaluar la situación. Lo que había aún sigue siendo un fatídico complemento en mis más oscuras pesadillas. Tomás estaba arrodillado a los pies de la cama, desnudo, con los brazos levantados formando un tridente con sus manos a la altura de la cabeza. Tenía los ojos en blanco y no paraba de murmurar una especie de oración con esa voz forzada. Asustado abrí de golpe las puertas y con mis pies descalzos pisé un charco de sangre que no pude ver por el ventanuco. Mis ojos siguieron el reguero hasta dar con la horma de mis pupilas. Uno de los celadores estaba desnudo, practicando sodomía violenta con el cuerpo sin cabeza del otro celador. La cabeza seccionada estaba a los pies de la cama de Tomás, y las paredes estaban decoradas con simbología desconocida. El propio celador, profanador del cuerpo decapitado, estaba decorado con marcas que me recordaron a las pinturas de guerras de las tribus africanas. Me quedé paralizado. Ni los torturadores de la guerra me habían contado cosas tan grotescas. No sé si fue fruto de la imaginación debido al estrés, o si realmente pasó. Pero la cabeza en el suelo comenzó a proferir palabras mientras su boca humeaba y sus ojos se iluminaban. Escuché palabras en otro idioma, pero las entendí perfectamente. Serafín, ahora irás tú a traerme un hijo para completar el sacrificio. Un grito a mis espaldas cortó aquella voz. Era el viejo cura que trajo al pequeño Tomás, que justo en ese instante gritó con la intensidad de un cañonazo, lanzando al cura lejos por el pasillo sin tocarlo, como si volara. Aún es pronto. Aún no. Gritaba Tomás con sus ojos en blanco, pero el celador, que no había parado de vejar el cadáver de su compañero, estaba teniendo un momento orgásmico. Parecía fuera de sí. Soltó el cadáver y de un codazo rompió el cristal de la ventana. Con uno de sus pedazos se arrodilló ante el niño, que no paraba de decir: No, ahora no. Pero el celador gritó claramente: Ave Metarraim, justo antes de seccionarse el cuello. Tomás entró en cólera, maldiciendo todo lo maldecible. Las cosas en la habitación empezaron a salir disparadas por todas partes, incluido yo, que como peonza me puse a girar sin control suspendido del suelo. Aquella vorágine sobrenatural sin control solo se apaciguó con los rezos de aquel padre, que entró enfrentando la cruz, al pequeño Tomás y leyendo una santa Biblia. ¿Cómo te llamas, demonio?, gritaba el padre. En el infierno hay un zulo para ti, padre, respondía Tomás, casi levitando. Sin saber por qué dije justo antes de desmayarme: Metarraim. Se llama Metarraim. El resto del documento estaba muy deteriorado, censurado en algunos puntos, diría yo. La historia me cautivó hasta tal punto que se erizaron los vellos de mis extremidades. No sabía si creer los escritos de mi abuelo o tomarle por loco, pero al recoger para irme a casa y subir por la escalera para salir del despacho,
Se me cayó el teléfono móvil, que pulsó en su caída una de las teclas del viejo intercomunicador. El aparato empezó a emitir ruido estático, y no sé si fue porque me había dejado llevar por el expediente o porque ya era tarde, pero hubiera jurado que entre la estática escuché: Ave Metarrey.